Muy buenas noches para todos, qué bendición poder vernos, esperamos que todos se encuentren muy bien. Para nosotros es un gusto muy pero muy enorme poder saludarles y poder compartir este tiempo eh, para aprender la palabra de Dios. Les mandamos un abrazo muy pero muy grande y rogamos que la presencia de Dios y su bendición esté sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Queremos recordarles algunos de nuestros horarios para que todos podamos participar en las reuniones que tenemos como iglesia. Estamos los domingos presencialmente para los que se inscriben desde las 9 de la mañana, estamos iniciando. Recordemos que es importante inscribirnos, que es importante también el uso del tapabocas, el distanciamiento. Si alguno presenta síntomas de COVID, por favor debe quedarse en casa y debe reportarlo obviamente a su EPS, y no podemos consumir alimentos dentro del lugar de reunión y pues no es posible tener niños en el lugar de culto por el momento, y esperamos que nos ayude el Señor, ya más adelante lo podamos hacer. Y los que están desde casa, estamos desde las 9:10, 10 minuticos más adelante, 9:10. Esto lo hacemos, ¿por qué razón? Algunos se preguntarán, pero ¿por qué es diferente del horario de los que están presencial? Es solamente porque, como estamos teniendo unos cantos de alabanza y de adoración, por el tema de los derechos de autor no podemos transmitir esa parte desde Facebook Live, entonces es por eso que lo hacemos. Pero también rogamos a los que están desde casa que puedan también aprovechar esos 10 minutos para poder adorar al Señor y poder entonar esos cánticos que le dan honra y gloria a nuestro Dios. Y estamos también todos los miércoles, como hoy, a las 7 de la noche. Esta reunión sí es solamente desde Facebook Live, para que podamos aprender de la palabra de Dios. Estamos teniendo durante la semana grupos de estudio bíblico. Tenemos dos grupos, uno para las personas que están llegando, estamos hablando acerca de fundamentos de fe en el Evangelio de Juan. Para los que deseen hacer parte de estos grupos, tan solamente se pueden inscribir conmigo, bien sea por el chat de esta página o por mi WhatsApp o al WhatsApp de mi esposa. Cualquiera de nosotros puede recibir su inscripción, que no tiene ningún costo. Lo estamos haciendo los jueves a las 6:30 y dura tan solo una hora. Así que esos son los espacios que tenemos en este momento. Quiero invitarle para que entonces abramos nuestra Biblia en esta noche. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Versículos 1 hasta el 3. Capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Espero que cada uno lo pueda buscar en su casa, en su Biblia. Qué chévere que podamos tener siempre que vamos a hablar de un mensaje de la palabra de Dios, que ustedes también tengan su Biblia a la mano, que podamos abrirla y podamos juntos leer los versos que estamos citando durante esta breve reflexión. ¿Listo? Entonces, Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 3. Muy bien, dice la palabra de Dios: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos cada día tener el privilegio de acudir a tu sabiduría, Señor, en tu palabra. Gracias porque hoy abrimos las páginas de tu libro, Señor, donde está tu voluntad revelada para los hombres, Señor. Gracias, Dios. Háblanos en esta noche. Guíanos, Señor, para que nuestra vida camine en tu sabiduría, bendito Señor. Padre, quiero aprovechar también este momento para orar por aquellos que están teniendo luchas con su salud, Señor. Por aquellas personas que conocemos que de pronto han sido afectadas por el COVID, Señor. Rogamos, Señor, que tú les sanes, les fortalezcas. Señor, los levantes de esa enfermedad, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que sana toda enfermedad.
Hoy pedimos por los enfermos, no solamente de COVID, sino también de cualquier otro tipo de enfermedad. Pedimos tu sanidad, Señor, para los miembros de la iglesia, para nuestros familiares, para aquellos conocidos de mis hermanos también que puedan estar afectados en su salud. Padre, rogamos que tú, Señor, extiendas tu mano sobre ellos y les sanes. Y no solamente que les sanes, sino que también transformes sus vidas y les des una nueva vida en Cristo Jesús. Te damos gracias, pedimos esto en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios en mi vida. Yo recuerdo mucho que hace algunos años vivíamos en un edificio. Y recuerdo en particular cuando salía yo a trabajar, en esa hora tenía que tomar el ascensor y había algo que sucedía en el ascensor y era que ese ascensor olía a perfumes, a colonias de todas las personas que se subían a ese ascensor. Entonces, pues uno decía, hay gente que huele muy chévere, había otras colonias que no me gustaban mucho, pero decía, oiga, increíble, ¿no? La gente se arregla bien y huele bien. De la misma manera, mis hermanos, pasa algo con la vida. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, destila algo, destila lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos entender hoy este tema de la sabiduría de Dios en mi vida. La sabiduría es algo que se evidencia. Yo no puedo decir que soy sabio y no lo demuestro. Lo demuestro a través de mis hechos, ¿cierto? Lo demuestro a través de mis decisiones, lo demuestro a través de varios factores que hoy vamos a hablar a través de esta reflexión. Pero mis hermanos, la sabiduría de Dios se nota y se va a notar cuando está presente en ti y en mí. Y yo espero que si esa sabiduría no se está viendo, este mensaje te puede ayudar mucho para que tú puedas mirar, puedas corregir lo que debas corregir y puedas también fortalecerte en aquello que ya has ido avanzando. Tener la sabiduría de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Recordemos el caso de Salomón. Salomón era un rey que la Biblia dice que era el rey más sabio. ¿Qué pasó con Salomón? Él tenía sabiduría, pero ¿en qué falló? En aplicarla para su propia vida. En aplicarla para su propia vida. Y nosotros no podemos caer en ese sesgo. Así que hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios en mi vida. Pero hoy quiero que veamos que en este capítulo 2 del libro de Proverbios, vamos a ver cómo gradualmente esa sabiduría nos va mostrando, primero, dónde obtenerla, segundo, a qué nos va a llevar y tercero, qué beneficios trae para aquellos que abrazan la sabiduría de Dios. Vamos a hacer ese viaje hoy en este corto sermón. Lo primero que quiero que entendamos es dónde debemos encontrar esa sabiduría. Yo quiero que usted lea conmigo nuevamente versículos 2 y 3. Dice la escritura, ¿afina qué? No dice tus ojos, sino dice afina tus qué, dice tus oídos. ¿A qué cosa dice que la afinemos? Dice a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Dice el versículo 3, clama por inteligencia y pide entendimiento. Mis hermanos, nosotros debemos afinar nuestros oídos. Si hay algo que nosotros debemos ser especialistas, es en aprender a escuchar la voz de Dios. Si nosotros afinamos nuestros oídos, es decir, nosotros preparamos nuestros oídos para entender, para escuchar atentamente la palabra de Dios, entonces estaremos listos para recibir la sabiduría que viene de Dios. Es increíble, mis hermanos, pero entre más nosotros tengamos contacto con la palabra de Dios, eso sí, con un corazón dispuesto, humilde, dispuesto a llevarlo en práctica, créanme que nuestra vida nunca va a ser la misma. Nunca, no vamos a seguir siendo los mismos de antes. Pero aquí el libro de Proverbios nos dice que
Para nosotros encontrar esa sabiduría debemos afinar nuestros oídos. Mientras más los afinemos, escucharemos más y mejor. Si queremos que la sabiduría de Dios esté en nuestra vida, empecemos por algo. Empecemos por mejorar nuestra escucha. Empecemos por mejorar la atención que le prestamos a la palabra de Dios. Mis hermanos, si nosotros no estamos prestando nuestro oído a la Biblia, créeme que eso se va a notar también en nuestras acciones. Sí o sí se va a notar. Y aquí hablo de dos extremos, ¿no? Porque hay gente que escucha mucho la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Y hay gente que no la escucha nunca. Y en ambos casos, créeme que se nota en la forma en que vivimos. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Notemos cómo en este sencillo versículo hay unas palabras muy, pero muy poderosas para nosotros. ¿Cada cuánto debo yo estudiar este libro de instrucción? Dice este versículo, constantemente. Estudia constantemente. Así que cuando hablamos de algo constante, es que es algo que es continuo. Así que si nosotros queremos encontrar, abrazar la sabiduría de Dios que tanto bien nos hace, debemos estudiar constantemente el libro de instrucción, que es la palabra de Dios. ¿Qué más debemos hacer según este versículo 8? ¿No debemos estudiar solamente? Nos faltarán más cosas. Claro, dice, medita en él de día y de noche. Es decir, estudiamos, pero también meditamos en lo que estudiamos. No solamente nos quedamos con algo magistral, con algo que aprendemos, sino que también meditamos en esa palabra. Debemos dejar que esa palabra corra por nuestra alma, por nuestra mente, y que esa palabra transforme nuestra forma de vivir. Pero también dice, obedece todo lo que allí está escrito. Aquí hay 3 verbos importantísimos: estudiar constantemente, meditar y obedecer. Son 3 verbos muy importantes a la hora de nosotros querer encontrar y abrazar la sabiduría de Dios. Porque mira, ¿qué va a pasar cuando hagamos eso? Porque entonces prosperaremos, dice allí, prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos. Así que creo que vale la pena que nosotros escuchemos atentamente la sabiduría, atentamente. ¿Y dónde la encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios en su palabra. En su palabra. Pero mira qué nos dice el versículo 3 y 4, ahí mismo en ese Proverbios capítulo 2. Voy a volverlo a leer. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Así que la manera en que el creyente debe buscar la sabiduría de Dios no es algo tenue, sino es algo que se debe hacer con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. La iglesia, los cristianos, son los llamados el pueblo del libro. El pueblo del libro, ¿por qué? Porque en este libro está la sabiduría de Dios, está la voz de Dios, está el plan de salvación para el hombre. Así que veo en estos versículos 3 y 4 cómo la misma palabra nos llama a clamar por inteligencia y por entendimiento, así como se busca un tesoro escondido. Debemos clamar a Dios, debemos pedir con vehemencia que esa sabiduría esté en nuestra vida. Pero eso se logra a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Saquemos cada día
unos minutos en paz para poder meditar, leer y saber qué es lo que voy a obedecer de la palabra. Saquemos siempre esos momentos, porque un día que nos alejemos de la palabra de Dios es un día que nos alejamos de la sabiduría divina. Nunca despreciemos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros entonces busquemos esa sabiduría? ¿Qué va a suceder cuando nosotros busquemos como ese tesoro escondido, la sabiduría de Dios, y encontremos en la Biblia esos lingotes de oro de sabiduría divina? ¿Qué va a pasar? Van a suceder dos cosas que yo encuentro. Lo primero es que mi relación con Dios va a cambiar. Tu relación con Dios va a cambiar. No va a ser la misma. Si constantemente tú y yo estamos yendo a la sabiduría del libro de Dios, entonces eso va a cambiar, pero sustancialmente nuestra relación con Dios. Pero número dos, también eso va a traer cambios a mi vida personal. Va a traer cambios a mi vida personal. Mira lo que dice los versículos 5 y 6. Dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Entonces fíjate que aquella persona que se empeña en buscar la sabiduría de Dios en su palabra, va a suceder algo maravilloso. Y es que esa persona va a comprender lo que significa el temor a Dios. Ese libro nos enfrenta con algo. Nos enfrenta con el Dios soberano. Nos muestra el Dios que está sentado en su trono, gobernando. Nos muestra un Dios que premia a aquellos que creen en Jesucristo, pero que también está dispuesto a ejercer su juicio sobre todos aquellos que rechazan su palabra y rechazan su gracia. Nos muestra un Dios bondadoso, nos muestra un Dios que sana, nos muestra un Dios que bendice, nos muestra un Dios que transforma vidas, nos muestra un Dios real, nos muestra un Dios que tiene control de cada aspecto de lo que sucede en toda la creación. Así que, como dice este proverbio, dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Hermanos, recordemos lo que dice el capítulo 1, versículo 9, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, leemos la palabra, eso nos va a llevar a ser personas temerosas de Dios, respetuosas de Dios. Seremos personas que siempre entenderemos la gran diferencia que hay entre que Él sea el Rey eterno y nosotros las criaturas. Entendemos que su ley es perfecta, entendemos que nuestra moralidad debe ser siempre influenciada por Él y por su palabra. Entonces, lo primero que va a suceder es que cuando nosotros buscamos la sabiduría divina, mi relación, tu relación con Dios, va a cambiar sustancialmente. Y eso es algo que se va a notar en tu vida, se va a notar en tus relaciones, se va a notar en todo, en todo. En todo se va a notar, mis hermanos. Pero también digamos lo que es cierto, y es que si yo no estoy buscando la sabiduría de Dios, eso también se va a notar en mi relación con Dios. Eso también se va a notar en mi relación con Dios. Cuando yo no estoy conectado con Dios a través de la oración, del estudio de la palabra y de congregarme, eso se va a notar. Sin duda alguna, uno no puede decir, no, mira, yo tengo una vida espiritual maravillosa, pero no me pidas que ore, yo no leo nunca la Biblia, yo no sé lo que es iglesia. Ay, no nos digamos mentiras, que eso se nota. Eso se nota en lo que decimos, se nota en nuestras decisiones, se nota en el fruto que da nuestra vida. Eso es evidente, eso es evidente. Entonces, pero volvamos a lo que nos está diciendo la palabra. Sí o sí, mis hermanos, cuando yo tengo la sabiduría de Dios, cuando yo la consulto, cuando me alimento de ella, cuando estoy expuesto a la palabra, cuando medito en ella, cuando yo la obedezco, entonces mi relación con Dios va a ser mejor cada día. Cada día.
Y yo quiero de todo corazón que tú puedas disfrutar de esa relación con Dios, de una relación verdadera, de una relación en la cual tú estás dando fruto, estás dando pasos, avanzando en la santidad, en la madurez. De eso se trata, y que tú puedas tener una relación muy, pero muy, muy, muy cercana con Dios. Es ahí donde entendemos que todos esos conceptos de religiosidad se van al piso. También los de legalismo, los de libertinaje. No hay nada más hermoso que tener una relación verdadera con Dios. Y eso lo obtenemos a través de conocerlo, a través de la Biblia. A través de la Biblia. Nuestro eslogan, los que lo conocen y los que lo ven aquí en esta pantalla, es que amamos al Dios de la Biblia. A ese es el Dios que amamos. Y por eso nosotros predicamos, para que ese Dios sea conocido a través de las Escrituras. Pero habíamos dicho que cuando busquemos la sabiduría de Dios se va a notar en dos áreas. Primero, en mi relación con Dios. Pero segundo, en mi vida personal. Y aquí vamos a extendernos un poquito, porque encontré varios temas en los que nuestra vida personal va a cambiar significativamente cuando abrazamos la sabiduría de Dios. Lo primero dice el versículo 7, léalo conmigo. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Me encantan estas palabras. Aquellos que abrazan la sabiduría, aquellos que tienen una relación con Dios, Dios les concede algo. ¿Sabe qué es? Sentido común. Y tú y yo necesitamos sentido común. ¿Por qué? Porque el sentido común nos permite hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Eso se llama sentido común. Si yo encuentro que la palabra de Dios me dice que yo debo hacer algo, mi sentido común me va a decir que lo haga. También, si la Biblia me dice que debo evitar hacer ciertas cosas, mi sentido común me dice evítalo entonces. Porque frente a la información, frente a los mandatos, frente a las exhortaciones y promesas que Dios me da, el sentido común me pide que actúe de acuerdo a lo que Dios me está hablando. A veces decimos algo, pero hacemos otra cosa. Y eso no es sentido común. El sentido común nos permite a ti y a mí actuar de acuerdo a lo que Dios nos habla. Eso se llama sentido común. Pero también el sentido común nos lleva a alejarnos de lo que nos hace daño. Eso se llama sentido común. Hay cosas que a ti y a mí nos hacen daño, pero cuando no hay sentido común, nosotros no las evitamos. Cuando hay sentido común, nosotros evitamos esas cosas que nos hacen daño. Amistades, relaciones, vicios, pensamientos, hábitos y una cantidad de temas que cuando no hay sentido común, eso es como si entre más sabemos que nos hace daño, más nos acercamos a esas cosas. Entonces tengamos cuidado, porque cuando hay sabiduría, la sabiduría que nos da, sentido común. Sentido común, no diga así, definitivamente, no, esta relación no me conviene, esta relación no le agrada a Dios, este hábito no glorifica a Dios. Eso se llama sentido común. Cuando la sabiduría está en mi vida, Dios nos concede el tesoro del sentido común. El sentido común nos lleva a que actuemos de acuerdo a lo que aprendemos de Dios. Eso es sentido común. Yo creo que todos nosotros, no sé cuántos sermones yo habré escuchado en mi vida. No los puedo contar. No sé, pero estoy seguro que han sido muchísimos. No sé cuántos sermones has escuchado tú. Obviamente, pues desde que sean de sana doctrina, ¿no? Sermones bíblicos. Pero ¿cuánto de ello estamos llevando a la práctica? Porque eso se llama también sentido común. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, es actuar con sentido común. Porque Dios le habla a su pueblo y su pueblo actúa de acuerdo a lo que Dios habla. Ahora leamos el versículo 9. Dice el versículo 9 de ese Proverbio, capítulo 2. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino
el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón. Paremos ahí. ¿Saben qué va a pasar cuando abrazamos la sabiduría de Dios? Y es algo que tú y yo necesitamos a gritos. Y si tú quieres orar por algo que la sabiduría te brinde, mira lo que te da la sabiduría. Discernimiento. Discernimiento. Necesitamos discernir. Necesitamos tener discernimiento. Y cuando la sabiduría de Dios, es decir, cuando nosotros somos ese pueblo, esa iglesia, esa familia de Dios que expone sus oídos, los afina para escuchar la voz de Dios a través de la palabra, entonces no solamente tendré sentido común, sino que tendré discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir es la capacidad de saber reconocer el bien y el mal. Es la capacidad de reconocer el bien y el mal. La sabiduría te dará la capacidad de encontrar la diferencia entre lo que es bueno y lo malo ante los ojos de Dios. Y ese discernimiento te llevará a actuar de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice allí la escritura: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir, óigase bien, entre lo bueno y lo malo. Cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida y entendemos que esa sabiduría viene por la palabra, cuando el escritor a los Hebreos está hablando de la palabra en este capítulo 5, él está diciendo que hay dos tipos de alimento. Está el alimento para bebés y está el alimento sólido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el bebé y el que es maduro? Pues que el bebé no sabe la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero el que es maduro espiritualmente sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Pero cómo lo descubre? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Así que, ojo, mis hermanos, si queremos tomar buenas decisiones que agraden a Dios y que sean hechas en sabiduría, necesitamos estar muy, pero muy cerca de la palabra de Dios. Muy, pero muy cerca. Si tú eres de aquellos que constantemente clamas a Dios por sabiduría, hoy Dios te está dando una respuesta. La sabiduría está en su palabra, en su palabra. Y por eso, si tú no quieres seguir tomando decisiones de niño espiritual, de bebé espiritual, necesitas aprender y alimentarte de manera que tú puedas llegar a ser un maduro espiritualmente. ¿Y cómo se refleja la madurez? La madurez no se refleja porque tú tengas la Biblia bajo el brazo. La madurez no se refleja porque tú publiques cientos de versículos en tu Facebook. La madurez se refleja en el discernimiento que tienes. ¿Por qué? Porque el discernimiento que viene de Dios te ayuda y te muestra a distinguir entre lo bueno y lo malo. Un creyente maduro sabe lo que es bueno y lo que es malo y siempre toma la mejor decisión, de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre, siempre. Así que, mis hermanos, entendamos esto. Primero, la sabiduría de Dios me dará sentido común. Segundo, nos dará discernimiento. Discernimiento. Qué bueno sería que nosotros como pueblo de Dios pasáramos tiempo en la Biblia. En la Biblia, mis hermanos, en la Biblia. Créeme que en el momento en que tú tengas que enfrentarte a una decisión, el Espíritu de Dios te va a guiar en esa sabiduría que estás aprendiendo en la palabra. Créeme, porque la vida se trata de decisiones, ¿o no? Y siempre, yo pienso que todos los días tenemos que tomar decisiones, algunos más que otros, algunos días más que otros. Pero de acuerdo a la sabiduría que tú tengas, así van a ser tus decisiones. Créeme, créeme. Tal vez has tomado malas decisiones, es hora de que abras la Biblia. Es hora de que
tú permees tu entendimiento de la sabiduría que Dios te da a través de la palabra. Por eso hay que dar ese salto, mis hermanos, de bebés a maduros. Hay que dar ese salto, no nos podemos quedar siendo bebés todo el tiempo, porque eso no es sano, ¿no? Así como no es sano que una persona no crezca en la estatura, ni crezca en la madurez, tampoco es sano que un creyente se quede siendo bebé toda la vida. Eso no es sano y no es lo que Dios quiere. Por eso es bueno de que nosotros añoremos llegar a esa madurez, y esa madurez se verá reflejada, lo repito, a través de el discernimiento, de la manera en que decidimos y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo y actuamos conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Otra cosa que va a suceder cuando abrazamos la sabiduría de Dios y que eso se va a ver reflejado en nuestra vida está en el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará ¿de qué dice ahí? Alegría. De alegría. De alegría, claro, mis hermanos. ¿Cómo que no? Un creyente es alegre. Sí. ¿Quién dijo que teníamos que ser amargados, malacarosos? No. Pero ¿sabes una cosa? La sabiduría nos lleva a tener alegría. ¿Sí? Nos lleva a tener alegría. ¿Por qué? Porque tomar buenas decisiones va a traer alegría a nuestro corazón. ¿Y sabes una cosa más? Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, vamos a estar alegres. Vamos a estar alegres. De verdad. Siempre va a traer alegría a nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces la voluntad de Dios nos cueste sacrificio o dolor, siempre estaremos alegres porque podemos vivir para la gloria de Dios. Porque podemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Así que la sabiduría de Dios va a traer a mi vida alegría, alegría. Pero si tú quieres que esa alegría permanezca en ti, entonces debes abrazar la sabiduría de Dios. Pero tristemente esa alegría se opaca o a veces se extingue cuando no estamos actuando de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eso sucede. Se puede mirar el rey David, creo que es en el Salmo 32, donde nos habla que él, mientras cayó su pecado, lo ocultó, porque recordemos que él codició una mujer que era casada con uno de los capitanes de su ejército, pero dice que él obviamente pues conspiró. Bueno, eso será otra historia que es bastante larga, pero les cuento que él prácticamente articuló todo para que se pudiera evitar que se descubriera que esa mujer había quedado embarazada de una relación sexual ilícita con el rey David. Entonces él trató de encubrirlo de muchas maneras, haciendo que él volviera de la guerra, que tuviera intimidad con su esposa y así no se supiera que ese hijo era de David. Pero nada de eso se pudo lograr y finalmente él decide colocarlo en el lugar más recio de la batalla, donde murió. Eso trajo consecuencias terribles para la vida de David. Perdió la alegría. Perdió la alegría. Y obviamente la mano de Dios vino sobre él para que se arrepintiera, para que confesara, para que se apartara de su pecado. Y por eso el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando no actuamos conforme a la sabiduría de Dios, créame que la alegría que viene de Dios tampoco va a estar en nuestra vida. Por eso, actuar sabiamente es decirle sí a la alegría de Dios. Es decirle sí a la alegría de Dios. Otro tema más está en los versículos 12 al 15. Leámoslo juntos. Versículos 12 al 15. Dice: la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Amigos y hermanos que ven este mensaje, cuando la sabiduría de Dios está en tu vida, ¿sabes qué va a suceder? Esa sabiduría te va a librar de gente malvada.
te va a librar de malas compañías. La sabiduría de Dios deja al descubierto las intenciones del corazón de los hombres. Y Dios, como un buen padre, nos va a enseñar acerca de personas que están a nuestro lado que no nos convienen. Ojo a este detalle, porque hay personas que están a nuestro lado que no nos convienen. Son personas que están inclinadas a hacer lo malo. Y yo quiero decirte una cosa, la sabiduría se demuestra de acuerdo a las personas que nos rodean. Eso es así, definitivamente. La sabiduría se demuestra de acuerdo a las personas que nos rodean. Mira, no esperes ser un cristiano sano, un verdadero espiritual, si tus amistades más cercanas son personas que no están interesadas en Dios. No esperes eso. Ahora, no quiero decir eso que no tengamos amigos que estemos buscando para evangelizar, para compartirles, pero yo quiero que entendamos que debemos construir relaciones significativas alrededor de nuestra vida de fe. Por eso, no esperemos ser un cristiano sano si nuestras amistades más cercanas son personas que no están interesadas en Dios. No esperes eso, no esperes eso. No esperes tener un buen matrimonio si tienes amigos que no respetan ni valoran este precioso vínculo. Si tú quieres tener un buen matrimonio, qué chévere sería que te rodees de creyentes que estén interesados en honrar a Dios con su matrimonio. Pero si tú te rodeas de personas que descuidan a su esposa, que son infieles, que no proveen para su casa, es decir, ¿tú qué haces rodeado de personas así? Si quieres tener un matrimonio significativo, debes tener cuidado con eso. No esperes tampoco crecer espiritualmente si tu círculo cercano no ora, ni lee la Biblia, ni se congrega. Y aquí hablo también de amistades que podemos tener inclusive dentro del cristianismo. Porque a veces nosotros podemos rodearnos de personas que dicen ser cristianas, pero no les interesa orar, no hacen su devocional, no leen la Biblia, no les interesa ni siquiera asistir a la iglesia y dicen que son cristianos. Debemos tener cuidado también de esas personas que se llaman cristianas. Tú no esperes crecer espiritualmente si tu círculo es así. Por eso debes saber de quién te rodeas. Ahora, tampoco esperes tener un noviazgo con propósito si la persona en que has puesto tus ojos no sigue al Señor Jesucristo. No esperes eso. Por eso la sabiduría de Dios te va a librar de todo esto. De todo esto. Cuando la sabiduría de Dios está en tu vida, buenas personas te van a rodear. Y tú te vas a saber rodear. Tú necesitas saber de quién te rodeas. Cuando la sabiduría de Dios está en tu vida, tu matrimonio crece. Tu matrimonio es un reflejo del Evangelio. Y también esperas poder ser bendición y ejemplo para otros matrimonios. Cuando la sabiduría de Dios está en tu vida, tú creces espiritualmente y te rodeas de personas con las que tú puedes hablar de lo que Dios te habla en la palabra. Te puedes rodear de personas que te invitan a orar. Te puedes rodear de personas que valoran el mandato de Dios de que nos congreguemos, de que seamos miembros de una iglesia local y que ahí podamos servir, adorar y crecer y echar raíces espirituales. Por eso es tan importante, porque la Biblia dice que la sabiduría nos librará de la gente perversa, de la gente mala. Si tú eres sabio, eso se nota en las personas que te rodean. Y lo dice la Biblia. Y por último, ya para terminar, leamos el versículo 16. Dice, la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida, este proverbio nos está hablando del ejemplo de una mujer inmoral que seduce y que es una mujer promiscua. Pero cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida, ¿sabes de qué nos va a librar? De la inmoralidad sexual. La sabiduría protege la santidad. La sabiduría se refleja en la pureza en nuestra vida sexual. Tengamos cuidado con esto. La sabiduría de Dios nos va a librar
de caer en serios errores y en algunos permisitos que podemos darnos que no están de acuerdo a la sabiduría. Permisos de ojos, permisos de nuestros oídos y otro tipo de permisos. Tengamos cuidado, porque cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida, nos va a ayudar a vivir en santidad. Tengamos cuidado con eso. Recordemos que el estándar de la moralidad que define el mundo no es el estándar de Dios. Ahora sabemos que el mundo está definiendo lo que le parece bien, pero no tiene en cuenta lo que Dios dice acerca del sexo y de la moralidad. Tengamos cuidado porque el pudor es algo que está mandado a recoger, es algo que ya no se ve. Usted lo puede escuchar en las canciones, en los programas, en muchas cosas. Debemos tener cuidado con eso. Cuando la sabiduría de Dios no está en nuestra vida sexual, en nuestra área sexual, eso nos puede llevar a caer en algunos pecados, como por ejemplo, relaciones sexuales ilícitas. Relaciones sexuales ilícitas. Una persona que tiene una vida sexual antes del matrimonio no está actuando sabiamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por las enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que muchas veces hay personas que se han acostumbrado a darse la prueba, dice pruébame que me amas, y entonces hay intimidad sexual, y eso es una mentira, eso es un engaño. Tengamos cuidado porque la vida sexual sin límites nos va a llevar a una pésima autoestima. Una pésima autoestima. Una persona que no respeta su pudor, su cuerpo, su intimidad, es alguien que tiene un pésimo concepto de su autoestima y puede llegar a hacer cosas aberrantes. Pero también nos puede llevar a pecados como la infidelidad en el matrimonio. Una persona que no es sabia, no respeta y valora a su cónyuge. Entonces lo lleva ¿a qué? A prestarle sus oídos a la mujer inmoral, en el caso del hombre, pero también hay hombres que también seducen a las mujeres, mujeres casadas. Así que tengamos cuidado. Cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida, entonces nos va a llevar a tener una vida sexual de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora recordemos algo. ¿Quién creó el sexo? Dios. Dios creó el sexo. Y cuando el sexo se lleva de la manera en que Dios lo planeó, es un sexo bendecido. Es un sexo que se disfruta en plenitud y con una conciencia tranquila, porque estamos actuando en la voluntad de Dios. Así que cuando la sabiduría de Dios está en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta lo precioso que es tener una vida sexual, que está totalmente clara delante del Señor y que estamos actuando en su voluntad, alejados de la fornicación, que son relaciones sexuales antes del matrimonio, alejados del adulterio y por el contrario construyendo relaciones significativas. Construyendo, por ejemplo, los solteros, aquellos que planean casarse. Empecemos desde la oración, pidiendo a Dios que nos permita construir un hogar para su gloria, que nos permita hallar esa persona para nuestra vida y construir un matrimonio. Pero eso se construye ¿cómo? Primero en oración, edificando tu vida, abrazando esta sabiduría que hoy Dios nos está hablando. Segundo, teniendo un tiempo de amistad, donde se conocen, donde oran el uno por el otro. Y tercero, donde ya hay un compromiso, donde ya Dios ha revelado su voluntad, donde han tenido un tiempo de conocerse y entonces están listos para dar el paso del compromiso, prepararse para todas las cosas y entonces casarse. Ese es el plan de Dios. Y los que ya están casados, ahí no termina la historia. Hay que nutrir esa relación, hay que cuidar esa relación. Hay que, los hombres, amar a la esposa con detalles, cuidándola, haciendo que esa convivencia sea algo hermoso, sea algo que Dios se agrade. En fin, cada uno cumpliendo con amor lo que Dios demande. Así que, mis hermanos, para terminar, ¿estamos buscando la sabiduría de Dios diariamente? ¿Está tan cerca, es tan fácil de hallarla? Está en tu Biblia. Abre tu Biblia, porque ahí vas a encontrar la sabiduría de Dios. Ahí la vas a encontrar. La sabiduría que tienes hoy
te lleva a ser temeroso de Dios, porque a veces podemos decir, no, yo sí tengo sabiduría de alguna manera, pero es fácil hacerse una autoevaluación de sabiduría. Es la sabiduría que yo tengo, esa sabiduría me lleva a ser temeroso de Dios, porque esa es la sabiduría que viene de Dios, la que nos lleva a ser temerosos de Él. ¿Te gustaría tener en tu vida, ¿te gustaría tener los beneficios de abrazar la sabiduría de Dios? Hemos hablado de varios, como el sentido común, el discernimiento, la alegría, saber quiénes son buenas compañías para tu vida y que estés libre de inmoralidad sexual. ¿Te gustaría recibir esos beneficios? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por este mensaje que nos has dado en esta noche, Señor. Gracias porque nos recuerdas lo valioso y lo precioso que es abrazar tu sabiduría, Señor. Y hoy reconocemos que tu sabiduría la encontramos en tu palabra, en la oración, en una vida espiritual sana. Señor, y tú nos has hablado hoy de que afinemos nuestros oídos, de que podamos escuchar atentamente tu voz, de que podamos poner en práctica tu palabra y que eso va a traer un par de beneficios resumidos en 2 puntos. Primero, una mejor relación contigo. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado que lo que decimos sabiduría, sin estar cerca de ti, en realidad eso no es sabiduría, porque la sabiduría nos lleva a estar cerca de ti, a rendirte cuentas, a amarte, a entregarnos por completo a ti, a amarte con toda nuestra alma, mente y corazón. Pero número 2, también nos lleva a que hayan cambios en nuestra vida. Y hoy hemos entendido, Señor, que esos cambios son sentido común. Tú nos llamas a tener sentido común, Señor. Discernimiento, saber la diferencia entre lo bueno y lo malo y actuar conforme. También nos dará alegría. Qué bendición ser alegres, alegres para tu gloria. Qué bendición es también saber escoger las personas que nos rodean y poder decir no a aquellos que no aportan cosas buenas delante de tus ojos para nuestra vida. Pero también gracias porque tú a través de la sabiduría nos llevarás a una vida libre de inmoralidad sexual. Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amigos y hermanos, gracias por su compañía, por ver este mensaje, por unirse a este tiempo de meditar en la palabra. Y bueno, tenemos este gran reto, ¿no? Abracemos la sabiduría de Dios. ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo? ¿Cuál fue la promesa que leíste hoy que te impactó o el mandamiento que debes abrazar? ¿O cuál es el pecado que la Biblia te mostró que debes abandonar? Vamos a poner en práctica esta maravillosa palabra que el Señor nos habló en el día de hoy. Hermanos, un abrazo gigante para todos y que el Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga, los proteja y les fortalezca. Dios mediante, nos vemos el domingo. Un fuerte abrazo.